Motoyasu abrió los ojos. La luz del sol brillaba intensamente a través de las ventanas de su habitación en el castillo real, bañando la cámara con un color miel brillante y cálido. Fue un día muy agradable para la aventura. Sin embargo, el héroe de la lanza no tenía ningún interés en viajar o aventurarse en este momento. Lo que sucedió en el herrero lo había estado persiguiendo en su mente durante 5 días seguidos, y cada vez que cerraba los ojos para dormir, esa pesadilla regresaba de inmediato con toda su fuerza, martillando su cabeza con tanta fuerza que ni siquiera podía conciliar el sueño. Se había divertido mucho desde el día que llegó a este juego. Matar monstruos y malhechores, realizar misiones, recibir vítores y aplausos de los NPC, era todo lo que siempre había deseado poder hacer de verdad cuando jugaba el mismo juego antes de ser asesinado por sus 2 novias Yandere. Y había matado a muchos enemigos, animales, monstruos, bandidos, ladrones y ganado XP dinero de ellos, tal como lo hizo en el juego, sin siquiera pensarlo. Simplemente cayeron bajo su lanza legendaria rápida y fácilmente, como siempre lo hicieron en su juego. Después de todo, no eran más que PNJ sin mente, seres creados a partir de fragmentos de datos que aparecían al azar frente a él como obstáculos en su camino. A nadie le importaría si los matara por exp para aumentar sus niveles. Pero ahora, después de ese incidente en la tienda de armas, la forma en que la chica con la enorme espada del grupo del héroe de la espada lo miró fue francamente aterradora. Motoyasu siempre había sido adorado por todas las chicas que conocía antes. Nunca había visto a ninguna chica mirándolo con esa mirada de odio llena de ira pura y genuina. Ninguna computadora podría simular emociones tan vívidas y realistas, Motoyasu lo sabía con certeza. Solo podía significar que todo lo que Shirou-san le dijo en la tienda era verdad, y realmente insultó la muerte de un hombre honorable que se sacrificó para proteger el mundo. Y eso también significaba, los monstruos, animales, y personas, que había matado antes desde que llegó a este mundo, en realidad había tomado vidas reales. De otros seres humanos, nada menos. No importa qué tipo de héroe legendario la gente lo aclamara, Motoyasu seguía siendo un estudiante normal de 21 años, y no hay forma de que esté listo para enfrentar la verdad de que tendrá que matar gente, y ya lo había hecho. Lo ha hecho muchas veces sin siquiera un abrir y cerrar de ojos. Porque si aceptara eso, significaría que es un asesino y un psicópata, tal como Shirou-san le había dicho directamente a la cara. La primera vez que apareció ese sueño mientras dormía, había saltado de su cama para vomitar todo lo que había comido ese día. No quería aceptar esa verdad. Es mucho más fácil pensar que todavía está en un juego. Pero no importa cuánto se esforzara en obligarse a sí mismo a pensar eso, la verdad todavía estaba allí, mirándolo con sus ojos duros e inquisitivos. ¿Qué debería hacer ahora? El sonido de un golpe en la entrada de la habitación lo devolvió a la realidad. Lord Spearero, ¿estás despierto? El desayuno está listo en el comedor. La princesa Malty está esperando que te unas a ella. Correcto. Mio todavía la tenía, y ella era alguien cercano a él creía en ella. Está bien. Ya voy. Buenos días, Motoyasu-sama. Mina lo saludó en la mesa del desayuno con su habitual dulce y hermosa sonrisa. Sentadas a ambos lados de la suya, como de costumbre, estaban Lesty y Elena, quienes lo saludaron con sus propias sonrisas cuando entró en la habitación. Sin embargo, ¿HM? ¿Dónde está Rino-chan? Rino era la última chica en el grupo de Motoyasu. A pesar de que no era de una familia noble ni tan bonita como las otras 3 chicas, su personalidad entrañable era tan preciosa. Y suele ser muy puntual. Perderse una reunión de fiesta como esta era muy extraño de su parte. Oh, ya se fue a casa, Malty agitó la mano con desdén. Ella me dijo anoche que no creía que pudiera ir más contigo porque tiene miedo de cómo está la ola, así que la dejé ir. Oh. Motoyasu sintió una puñalada en el corazón. Sabía que Rino era una chica muy agradable, por lo que, naturalmente, no le gustaría este tipo de lucha brutal. Eso podría ser lo mejor para ella, supuso. Aún así, ella podría haberle contado sobre eso antes de irse. No se dio cuenta de que Elena le dio a la princesa una mirada realmente rápida pero significativa al escuchar esas palabras. Oh, por cierto, Motoyasu-sama, continuó Malty con una sonrisa aún más brillante. Levantó un rollo de pergamino, papá te dará Ryute Village como recompensa por tu contribución durante la última ola. Aquí tengo el decreto real. ¿No es genial? Lesty se desmayó. Vas a convertirte en un señor. ¿Significa que tú mismo te convertirás en un noble, Motoyasu-sama? El rostro de Motoyasu se iluminó con esas palabras. Recordó este evento en el juego.
El jugador con la puntuación más alta durante una redada de jefes recibirá un feudo propio, en el que podrá realizar diversas actividades, como construir una casa, ganar dinero e incluso abrir un gremio propio. Ja, toma a ese bastardo de Naofumi. Esto mostró claramente quién hizo más durante la ola. Emocionado, abrió su menú de estado. Y se sorprendió cuando no había un menú de gestión de feudos como en su juego. ¿Por qué no hay ningún menú para que yo lo maneje? Elena lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué menú? ¿Sabes lo que tienes que hacer como señor, no? Gestión financiera, política laboral, diplomacia, todo. Motoyasu se estremeció. Recordaba haber escuchado esos términos en la clase de economía, pero nunca se había molestado en estudiar en esa clase correctamente. Fue aceptado en su universidad gracias a una beca de béisbol, no porque sea bueno estudiando. El sudor comenzó a rodar por sus mejillas. Por supuesto que lo sé. Que eso es solo un juego de niños para mí. Jaja, Elena no pareció convencida en absoluto por su respuesta. Y parecía que incluso Malty y Lesty podían ver el nerviosismo en su voz, porque la princesa le dio una palmadita en el hombro y dijo con una voz alegre: no se preocupe, Motoyasu-sama. Si algo sucede, lo ayudaré. Todos tienen su primera vez haciendo algo, ¿no es así? Motoyasu miró a la princesa con gratitud. Sin embargo, todavía hay algo que le preocupa. Aunque, ¿alguna vez has gobernado un pueblo? ¡No! Malty dijo felizmente. Pero es solo un simple pueblo. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuál es el significado de este? Los ojos del, ahora ex, líder de Ryute Village se abrieron con horror cuando vio el decreto real, así como todas las políticas y demandas enumeradas en él. La primera princesa, la que acababa de entregárselo, se paró frente a él con una expresión altiva. ¿No está claro? Dijo con su característica voz arrogante. Has sobrepasado tus límites tantas veces. Tu trabajo ahora ha terminado. Motoyasu-sama y yo nos haremos cargo de ahora en adelante. El anciano apretó los dientes. No le importaba ser despojado de su puesto. Después de todo, si esta fuera la decisión de los ciudadanos, significaría que ya no merecía permanecer en el puesto, y renunciaría sin ningún remordimiento. Sin embargo, esto no fue una decisión de los ciudadanos. Estos eran dos tiranos que decidieron que querían su pueblo y se lo robaron sin siquiera considerar lo que pensaría la gente del pueblo. ¿Y cómo supo eso? Solo mire la lista de demandas que acababan de empujarle a la cara. Este pueblo acababa de ser devastado por la ola, y querían cobrar un peaje de 50 piezas de plata a cualquier ciudadano del pueblo que quisiera salir o entrar. Sin mencionar todos los demás impuestos ridículos enumerados en esa lista. Pero estos impuestos y aranceles son simplemente absurdos. Protestó enojado. Acabamos de salir de la ola. ¿De dónde crees que los ciudadanos pueden obtener tanto dinero para pagar solo por entrar o salir de la aldea? Entonces no entres ni te vayas. La boca de la primera princesa se torció hacia arriba en una sonrisa cruel. Luego se dio la vuelta, saliendo de la habitación con Motoyasu detrás de ella, dejando al antiguo señor solo con ira e incredulidad en su rostro. Mine, ¿no es eso un poco demasiado? Motoyasu no sabía una mierda sobre administrar o algo similar. Pero incluso alguien como él podría decir que algo andaba mal aquí. 50 piezas de plata para entrar y salir significaba una pieza de oro para cualquier actividad comercial, que requería tanto entrar como salir del pueblo. Y una pieza de oro, como él sabía, era suficiente para comprar una armadura bastante buena. Lo peor era que no podía leer una mierda en el pergamino que Mine acababa de darle al hombre mayor. No sabía qué más podría haber en esa hoja de papel que pudiera enojar y sorprender tanto a ese tipo. La princesa lo rechazó. Con esos campesinos, a veces necesitas ser un poco rudo. Si no hacemos eso, ¿cómo vamos a hacer que escuchen? Escuchar eso calmó un poco su corazón. Pero una moneda de oro para visitar el pueblo es demasiado, ¿verdad? Quiero decir, es una moneda de oro. Ese dinero podría comprar muchas cosas. Mine rozó su mano contra su brazo seductoramente. No es mucho si consideras lo mal que está este pueblo en este momento. Se necesita mucho dinero para reconstruirlo, así que aunque sea doloroso, tendríamos que hacerlo, ¿verdad, Motoyasu-sama? Motoyasu respiró aliviado. Entonces ya no hay nada de lo que deba preocuparse. Después de todo, Mine solo estaba preocupada por el estado de la aldea. Ella solo hizo eso porque se preocupaba por ellos. ¿Correcto? Había pasado una semana desde que la primera princesa y el héroe de la lanza se apoderaron del pueblo.
Y contrastando lo que decían estar haciendo, no habían hecho nada más que dañar al pueblo de la peor manera posible. El enorme costo que la princesa impuso en el pueblo había detenido efectivamente todo tipo de viajes y transacciones dentro y fuera del lugar. La gente no podía salir a visitar el pueblo ni siquiera para conseguir comida, y el material utilizado para la reconstrucción ni siquiera podía transportarse al pueblo para completar la reconstrucción. Y lo que es peor, el dinero que les quitaron a los aldeanos, que afirmaron que se usaría para reconstruir el pueblo, en cambio se usó para llenar los bolsillos de la princesa, así como para que los caballeros enviados desde la capital se divirtieran con todo el alcohol que se llevaron de la posada del pueblo. Esos caballeros no habían hecho literalmente nada desde que llegaron aquí, excepto beber hasta dormirse y acosar a mujeres y niños. Y, sin embargo, se atrevieron a abrir la boca para decir que estaban ayudando a revivir el pueblo. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos hacer algo. Si continuamos permitiéndoles hacer esto, esta aldea será destruida. El líder de la aldea, así como el capitán de la milicia de la aldea y algunos representantes de los ciudadanos, se estaban reuniendo en la casa del líder. Y el que acababa de decir esas palabras era el capitán de la milicia. Esa fría declaración le valió murmullos de acuerdo de los ciudadanos. Por favor, Zarathus, no hagas nada imprudente, dijo el señor del pueblo con cansancio. Todos sabemos qué tipo de persona es esa princesa, y tiene al héroe de la lanza respaldándola. Si no tenemos cuidado, incluso podrían asesinarnos a todos. ¿Recuerdas lo que ese psicópata le hizo a Lord Shieldero? Todos se estremecieron. La noticia sobre el duelo sagrado en el Palacio Real hace más de una semana se había extendido por todo el país como el fuego se encuentra con el petróleo, y ahora todos conocían al héroe de la lanza como un psicópata que asesinaría incluso a otros héroes sin siquiera parpadear. Entonces, ¿qué dices que debemos hacer ahora, Albus? El capitán, ahora llamado Zarathus, golpeó la mesa con ira. Los soldados y esa princesa demonio nos están extorsionando con todo lo que nos queda. La gente se está mudando. Si más personas huyen, nuestra aldea morirá. Si no hacemos nada, moriremos de todos modos. ¿Planeas sentarte aquí y esperar a que la muerte te reclame? No lo sé, Zarathus, el señor del pueblo, Albus, gimió y sostuvo su cabeza con ambas manos. Realmente no lo sé. Si solo tuviéramos a Lord Shieldero aquí con nosotros, dijo un granjero con tristeza. Naofumi había estado aquí por un tiempo después de la ola. Él y su grupo habían ayudado mucho al pueblo en su esfuerzo de reconstrucción. Sus 3 filoriales especiales con su fuerza hercúlea en realidad contribuyeron más. Sin embargo, incluso el héroe no podía quedarse allí para siempre. Hace 2 días, cuando la reconstrucción había avanzado hasta el punto de que ya no necesitaba mucha ayuda, Naofumi y su compañía se habían ido, diciendo que podría haber otras personas que necesitaban su ayuda en esta tierra, y cada aldeano del pueblo había ido a ver su partida con una sentida despedida. No podemos confiar en Lord Shieldero para siempre, otro aldeano negó con la cabeza. Ha hecho demasiado por nosotros, por nuestro pueblo, y ya fue maltratado demasiado por este reino. Si seguimos explotándolo, no seremos diferentes de esa princesa demonio. Albus se levantó de su silla. Iré a Castletown para tener una audiencia con el propio rey. Si él sabe cómo gobernar un país, entonces escuchará. Si no, entonces supongo que no solo este pueblo, sino todo el país está condenado. Pasó otra semana en un abrir y cerrar de ojos. Motoyasu arrojó el documento que estaba tratando, en vano, de leer molesto. Podía entender lo que decía la gente en este mundo, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía leer ninguno de los documentos escritos. Lo único que podía ver cuando miraba cualquier hoja de papel escrita era un montón de galimatías ininteligibles. Y, sin embargo, la pila de documentación que caía sobre su cabeza seguía creciendo más y más sobre su escritorio. El héroe de la lanza gimió. Se suponía que debía estar aquí para divertirse, no para sufrir este tipo de tortura. ¿Por qué había pensado que sería una buena idea que se quedara aquí? Una fuerte voz golpeando interrumpió su pensamiento. Sin siquiera dejarlo abrir la puerta, Mine entró con una copa de vino en la mano. Motoyasu-sama. ¿Cómo va el trabajo? Motoyasu se dejó caer cansadamente sobre su mesa, tirando el papeleo por todas partes. Fue una pesadilla, gimió. ¿Cómo lidia la gente con esto? La princesa trazó su dedo alrededor de su mejilla seductoramente. No te preocupes, mi espearero. Es solo una semana, ¿verdad? Todo el mundo tiene su comienzo. Tarde o temprano lo obtendrás y haré todo lo posible para ayudarte. Cogió una hoja de papel de encima de la pila.
Era la lista de personas que salieron y llegaron al pueblo durante los últimos 5 días. No había mucho en la lista. De todos modos, no mucha gente podía pagar el peaje para abandonar el pueblo. Por ejemplo, este. Su rostro de repente se puso tan pálido como la hoja de papel. Golpeó el documento sobre la mesa de modo que el papel duro voló por todas partes. ¿Quién? ¿Quién lo dejó salir del pueblo? ¿Qué? ¿Qué pasa, Mine? Preguntó Motoyasu confundido, pero Malty no parecía recordar que él estaba en la habitación con ella. Caminó por la habitación sin pensar, mordiéndose las uñas mientras murmuraba como una bruja loca. No, 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 esto no puede estar pasando. Motoyasu ya no podía guardar silencio. Mine. El grito. ¿Qué está pasando aquí? Malty saltó de pánico ante la voz del héroe de la lanza. Ella rápidamente se giró y le dio una sonrisa falsa mientras sudaba balas. No, nada, Motoyasu-sama. No hay ningún problema, jaja. Si ese viejo idiota se las arregla para contarle a padre sobre esto, estoy jodidamente muerto. Justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse de golpe. Un soldado entró corriendo en la habitación con un miedo claro en su rostro. Princesa Malty. Lord Spearero. Ha estallado una pelea. Los aldeanos se están rebelando. ¿Qué? Hace una hora. Una docena de soldados salieron arrastrando los pies de la posada del pueblo. Obviamente, estaban borrachos hasta la médula, según su voz arrastrada y sus pasos tambaleantes. Esto no era nada raro para los ciudadanos de Ryute Village en estos días, pero lo único que podían hacer era lanzarles miradas de odio cuando pasaban. No importa cuán borrachos estuvieran, todavía eran soldados con armas mortales en sus manos, mientras que la mayoría de los aldeanos eran solo agricultores débiles y desarmados que no tenían forma de defenderse. Los borrachos se pavoneaban por las calles del pueblo, ignorando por completo, o tal vez sin darse cuenta, las miradas de odio que les dirigían. Tropezaron hacia adelante mientras se aferraban el uno al otro, gritando obscenidades y riéndose como un montón de psicópatas. Entonces sus ojos se encontraron con algo en la calle. En el pueblo, María era una de las mujeres que todos amaban y apreciaban. A pesar de que se había casado una vez y tenía 2 hijos, todavía se veía tan joven y hermosa como una joven de 20 años. Su esposo había muerto hacía 3 años a causa de una enfermedad repentina y, aunque ahora tenía que cuidar sola a su hijo y a su hija, dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a la gente. Todos la amaban no solo por su belleza, sino también por su personalidad entrañable, y cualquiera que quisiera lastimarla sufriría la ira de todo el pueblo. En este momento, ella estaba caminando por la calle, cargando una canasta llena de comida para compartir con las otras personas de su vecindario. Mucha de la comida estaba en malas condiciones, pero con una preparación cuidadosa, aún sería comestible. Eso era lo mejor que los ciudadanos de Ryute Village podían tener ahora, dentro del reinado de tiranía que sufrían. Y su hermoso cuerpo acababa de captar la vista de los caballeros borrachos. Rápidamente rodearon a la pobre mujer, empujándola contra la pared lateral de una casa que estaba siendo reconstruida cerca. «Hey, Baabe», uno de los borrachos le sonrió con una sonrisa lasciva. ¿Por qué, Ikk, estás solo? ¿Quieres, Ikk, venir a jugar con nosotros? A pesar de estar asustada, María no era alguien a quien la gente pudiera intimidar fácilmente. Por favor, contrólate, dijo con voz firme, aunque un poco agitada. No quiero ningún problema. Vamos, Ikk, ¿por qué tan serio? Otro avanzó hacia ella desde el lado izquierdo, su mano derecha la agarró bruscamente del brazo, mientras la otra mano comenzaba a arrastrarse por la parte inferior de su vestido. Solo, Ikk, queremos un poco, Ikk, de diversión, así que cálmate, Ikk, y nadie saldrá, Ikk, lastimado. ¡No! Los ojos de la pobre señora se abrieron como platos. Empezó a luchar contra las manos del pervertido en vano. Déjame ir, bastardo, le dio un puñetazo en los brazos y el pecho, pero su mano derecha apenas rebotó en la armadura del borracho. El bastardo solo le dio una sonrisa repugnante. Su mano izquierda comenzó a llegar a sus bragas. De repente, algo golpeó su cabeza por detrás. No dolió, pero fue más que suficiente para que el pervertido retrocediera molesto. Era un niño de no más de 6 años, y acababa de tirarle una piedra a la cabeza. «Deja a mami en paz», gritó, y el ojo izquierdo del caballero tembló. Dejó a María y comenzó a caminar hacia el niño, y los ojos de la mujer se abrieron con miedo. Ella sabía lo que iba a pasar. «No, León. Huye». «No». El caballero borracho había llegado frente al niño. El chico miró hacia arriba con miedo y comenzó a retroceder, pero antes de que pudiera moverse, el pervertido le había dado una brutal patada en el estómago.
A pesar de que el caballero estaba borracho, todavía era un soldado adulto de nivel 30 con entrenamiento militar, mientras que el niño era solo un niño de nivel 1 de 6 años. El pobre chico salió disparado como un tronco. Su cabeza golpeó la pared de piedra del pozo al otro lado del camino, y se desplomó en el suelo, sin poder levantarse más. ¡No! Olvidando por completo que iba a ser agredida sexualmente, la mujer empujó a los hombres que la rodeaban con una fuerza que nadie podría haber esperado que ella poseyera, luego corrió hacia su hijo que yacía en el suelo. Ella lo levantó del suelo, pero el chico ya no parecía reconocerla. Alguien. Por favor. Cualquiera. Por favor, ayude a mi hijo. María gritó desesperada. La sangre de la herida en su cabeza comenzó a teñir sus manos de rojo, pero no le importó. Su cuerpo se estaba volviendo más y más frío en sus manos. Mamá, mi. La diminuta mano del niño se acercó a su rostro, pero solo un segundo después, cayó. El último rayo de luz desapareció de sus ojos y su cuerpo se aflojó en las manos de su madre 5. El grito proveniente de María fue más infernal que cualquier cosa que alguien en la calle en ese momento haya escuchado. Pareció sacar a los caballeros de su estupor ebrio. Susurraron el uno al otro en pánico. Oye, ¿por qué hiciste eso? Ese mocoso me arrojó una piedra. Acabo de tomar represalias. Pero es solo un niño. Al diablo con eso, vámonos de aquí. Dieron la espalda, pero no corrían a ninguna parte. Detrás de ellos, muchos ciudadanos del pueblo se habían reunido desde Dios sabe cuándo. En sus manos había espadas, horcas, cuchillos, asadas, cualquier tipo de arma que pudieran encontrar que pudiera lastimar a las personas. En sus rostros, se podía ver la misma expresión asesina. Liderando a los ciudadanos estaba Zarathus, el capitán de la milicia, vestido con su armadura y su espada de confianza desenvainada en su mano. El furioso gruñido que salió de su boca congeló las espinas de los soldados. ¿Ir a algún lado? ¿Crees que puedes huir después de hacer algo así? Su espada dibujó un arco centelleante en el aire, y la cabeza del idiota que acababa de asesinar al hijo de María se separó de su cuerpo. Al igual que recibir una orden, los ciudadanos detrás de él dejaron escapar un grito de batalla a coro y cargaron, ahogando a los caballeros en una lluvia de puñaladas de sus armas. Zarathus levantó su espada al cielo y gritó: «Ciudadanos de Ryute Village. Queríamos vivir en paz. Pero cuanto más queremos permanecer en paz, más intentan empujarnos a la desesperación, y esta es la gota que colma el vaso. Hoy les daremos un mensaje, nunca lo olvidarán. Cualquiera que ame este pueblo, tome sus armas y sígame». Tos. Una fuerte ovación de los aldeanos retumbó en el aire. Para Ryute. Cuando llegaron Motoyasu y Malti, el pueblo ya estaba bañado en sangre. La rebelión estalló tan repentina y rápidamente que los caballeros ni siquiera pudieron reaccionar. La mayoría de ellos, en ese momento, habían estado tirados en la posada, o habían estado durmiendo sin preocuparse por el mundo. Ninguno de ellos estaba preparado para un ataque tan repentino, y 11 de los 50 caballeros que Malti trajo a la aldea habían muerto o quedaron incapacitados bajo las armas de los aldeanos. Sin embargo, por poco preparados que estuvieran, los caballeros seguían siendo soldados profesionales que habían sido entrenados en el ejército. Se les enseñó cómo manejar situaciones como esta. Y a diferencia de los aldeanos, tenían acceso a mejores armas, y lo más importante de todo, habilidades y magia, que los aldeanos no tenían forma de tener. Después de que lograron recuperar el equilibrio, comenzaron a empujar a los aldeanos hacia atrás con un vigor increíble para proteger sus propias vidas, y pronto, fue el turno de los aldeanos de caer bajo sus espadas. El sonido de las cuchillas cortando la carne y los gritos de dolor resonaron por todas partes alrededor del asentamiento. Motoyasu se horrorizó al ver la escena frente a él. No hubo tal evento en su juego cuando obtuvo su propio feudo allí, entonces, ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué todas estas personas se estaban matando entre sí? Ahí están, Demon Witch, Spear Devil. Nos preguntábamos cuándo aparecerían. La pareja se volvió hacia la dirección de la voz. El capitán de la milicia avanzaba hacia ellos, junto con una docena de sus soldados. Todos ellos compartían las mismas miradas asesinas en sus rostros. Malti chilló. «Tú. ¿Eres tú quien fue el autor intelectual detrás de esto?» «Sí, lo soy», le respondió Zarathus con una voz serena y mortal. «Entonces, voy a hacer que los ejecuten a todos por esto». La princesa chilló como un alma en pena. Desenvainó la espada de su cintura y cargó contra Zarathus, pero con un movimiento muy simple, el capitán detuvo su hoja en seco con su propia espada. Grunó. «¿Sabes qué?
Ya nos estamos muriendo aquí, así que al menos antes de que perezcamos, deberíamos llevar algunas de sus vidas junto con nosotros a la tumba. Luego apartó a Malti de un manotazo como si no fuera más que una mosca. La princesa voló unos metros en el aire y desapareció en un arbusto cercano con un golpe sordo, enviando hojas volando por todas partes. Adelante. Zarathus bramó, agitando su espada, y sus soldados respondieron con vítores y comenzaron a correr hacia la dirección a la que acababan de arrojar a la princesa. Para. Motoyasu se interpuso en el camino. Blandió su lanza legendaria con sus manos temblorosas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hicimos? Lightning Spear. El rayo de electricidad salió disparado de la punta de la lanza hacia el grupo de soldados, pero estos tipos no eran los mismos monstruos sin sentido que había matado durante la ola. También eran soldados entrenados para proteger la aldea y habían pasado por muchas batallas. La mayoría de ellos percibieron que la habilidad se estaba formando de inmediato y la esquivaron incluso antes de que se lanzara. Solo los dos más jóvenes y menos experimentados fueron alcanzados por el ataque, y de todos modos ni siquiera les hizo tanto daño. Simplemente cayeron al suelo retorciéndose y espasmándose, claramente sin aliento pero definitivamente no muertos. Zarathus cerró la distancia entre él y Motoyasu de un solo salto. Su espada dibujó un arco en el aire, con el objetivo de dividir a su oponente por la mitad verticalmente, lo que obligó al héroe de la lanza a retirar su lanza para bloquear. Las dos armas chocaron entre sí con un desagradable ruido metálico. ¿Preguntas qué nos hiciste?, gruñó el capitán al poner más fuerza en sus brazos, tratando de empujar a Motoyasu hacia abajo. Entonces te lo voy a decir. Es porque lo único que nos has traído desde que llegaste aquí fue miseria. ¿Qué? Motoyasu ya no podía creer en sus oídos. No puede ser. No hay manera de que yo... Así es posible que no quieras, porque eres demasiado cobarde para hacerlo. El hombre no lo dejó continuar. Su voz mordaz envió miedo a la columna vertebral de Motoyasu, pero tus compañeros sí. Nos cobraron un peaje que sabían que nadie podía pagar. No nos permitieron salir a trabajar. Nos impidieron obtener el material para terminar nuestra reconstrucción. No hicieron nada para ayudarnos, excepto sentarse en la posada y beber hasta que se desperdiciaron. La princesa dijo que el dinero del peaje se usaría para reconstruir el pueblo, pero nada de eso se ha destinado a la reconstrucción. En su lugar, se usa para forrar su puto bolsillo. Puntuó cada palabra con una barra. Motoyasu no pudo encontrar ninguna palabra para replicar, o más exactamente, no pudo replicar porque estaba demasiado ocupado para defenderse del ataque implacable del capitán. Oh, pero eso no es todo. Entre todos, tú eres el que tiene la culpa más grande. Esas palabras sacudieron a Motoyasu hasta la médula. ¿Qué? Así es, gruñó Zarathus. Tus subordinados son los que cometieron todas esas atrocidades, pero tú eres el que los lidera. Y el hecho de que no hayas movido un dedo para evitar que lo hagan prueba que eres incluso peor que ellos. Motoyasu estaba tan sorprendido que su movimiento se detuvo por completo. No porque esas acusaciones estuvieran equivocadas, sino porque tienen toda la razón. La parte plana de la espada de Zarathus lo golpeó en la cara. Tropezó hacia un lado, sujetándose la mandíbula por el dolor. Luego, una patada en el pecho lo hizo caer al suelo. Luchó, tratando de volver a levantarse, y vio la punta afilada de la espada del capitán frente a su rostro. El hombre le gruñó con una cara fría llena de disgusto. No nos protegiste durante la ola. Dejaste nuestra aldea para que los monstruos de la ola la destruyeran. No ayudaste a limpiar el desorden después de que todo terminó. Y ahora, ni siquiera has hecho un trabajo adecuado como señor. Puede que seas tú quien tenga la lanza legendaria, pero para nosotros, no eres un héroe. Este mundo no necesita un héroe como tú. Los otros soldados de la milicia también habían capturado a Malti. Los brazos de la princesa estaban retorcidos hacia atrás de una manera dolorosa, y una mano la empujó al suelo agarrándola por la nuca. Zarathus gritó, su voz resonó por todo el pueblo. Tus líderes han sido capturados. Suelta tus armas o sufrirán las peores consecuencias. Y con eso, la batalla de Ryute Village llegó a un abrupto final. Los caballeros habían sido los que estaban ganando, pero todos tuvieron que dejar de pelear cuando vieron al héroe de la lanza y a su princesa en el suelo, derrotados. Ustedes, campesinos de mala vida. A pesar de que estaba siendo inmovilizada, Malti aún tenía la audacia de gritar una amenaza. Padre se enterará de esto y arrasará a este pueblo hasta los cimientos. Solo espéralo. Un soldado le dio una patada en la cara. No estás en condiciones de hacer una amenaza, princesa. Creo que es suficiente.
Todos se volvieron hacia la puerta principal del pueblo. El antiguo señor, Albus, estaba de pie allí con un rostro severo, acompañado por un pelotón de caballeros que lo protegían por detrás. Levantó un pergamino dorado que sostenía en su mano en el aire. Orden real aquí. ¿Qué están esperando todos ustedes? Arrodíllense. Todos en el pueblo rápidamente se tiraron al suelo. La orden real era algo un nivel por encima de un decreto real normal, solo se usaba cuando había un asunto urgente que el rey o la reina necesitaban entregar en alguna parte. La orden misma era absoluta. Su apariencia no era diferente de la llegada del rey o la reina. Ja. Malty se rió como una loca en el suelo. ¿Ves? Te vas a arrepentir de haberme traicionado. Prepárate para enfrentar la ira de padre. El antiguo señor abrió el pergamino dorado en su mano. Se aclaró la garganta y leyó el contenido del pergamino. Su voz resonó por todo el campo. Por el poder del rey, yo, Aultcray Melromarc, rey del reino real de Melromarc, por la presente, retractó del decreto real anterior emitido a Ryute Village, y restablezco al anterior señor del pueblo, Albus Vietu llegando, de vuelta a su posición original. Todas las políticas y demandas enumeradas en el decreto retractado serían abolidas, y todos los impuestos y aranceles recaudados durante el período de tiempo en que el decreto estuvo en vigor serían devueltos a los ciudadanos del pueblo. Cualquier acción que los aldeanos hayan realizado contra el fuerza real durante el período de tiempo que el decreto estuvo en vigor sería indultado por el reino. La princesa Maltiese Melromarc y el héroe de la lanza, así como su grupo, regresarán a la capital de inmediato, sin demora. Cualquiera que actúe en contra de esta real orden va a ser ejecutado en el acto, sin excepción. Esta real orden está en vigor desde el momento en que se anuncia. El silencio llenó el aire durante los siguientes 5 segundos. Y en el sexto. ¿Qué? Eso es imposible. No hay forma de que eso sea correcto. Ese chillido no provino de nadie más que de Malty, obviamente. Él, ahora recién reincorporado, señor del pueblo, dijo con calma. Sus ojos se clavaron en los de la princesa. Oh, pero es cierto, de hecho. Creo que ya es hora de que tú y tu pequeña y alegre banda abandonen nuestro pueblo, princesa Maltiese Melromarc. Malty empujó al guardia que la sujetaba. El hombre ya no tenía ninguna intención de inmovilizarla, de todos modos. Atravesó la plaza y arrebató el pergamino de la mano de Albus. Su cara se puso más y más pálida con cada palabra que leía. Pero, ella tartamudeó con incredulidad. ¿Por qué nada iba como ella quería estos días? Cientos de ojos la miraban. De repente se sintió como un ciervo a la luz de los faros. Su rostro comenzó a ponerse morado. Tú. Ella gruñó con furia. Voy a hacerte pagar por esto. Puede que haya perdido esta vez, pero este no es el final. Cuando regrese a la capital, enviaré aún más caballeros para arrasar este lugar por atreverse a humillar yo así. Reuniré a todos esos traidores y los colgaré en la horca. Es suficiente, Mine. Era el propio Motoyasu quien acababa de levantar la voz. Todos se sorprendieron al escuchar la voz del héroe de la lanza. En lugar de su tono arrogante normal, estaba hablando en un tono solemne lleno de depresión y arrepentimiento. Pero, Motoyasu negó con la cabeza antes de que Malty pudiera siquiera decir algo. Tiene razón. Lo que hicimos aquí realmente lastimó a los ciudadanos de este pueblo. No merezco ser un señor. Ya no tenemos derecho a quedarnos aquí. Vámonos. Levantó la lanza legendaria del suelo y comenzó a alejarse. Al salir del pueblo, vio a María, que todavía sostenía el cuerpo de su hijo fallecido en sus manos. Su corazón sintió un dolor desgarrador cuando vio su rostro. Se había ido la belleza de una mujer cuyas cálidas sonrisas de felicidad y energía siempre florecían en su boca. Ahora lo único que se notaba en su rostro era una expresión en blanco y un par de ojos vacíos sin luz. Lo siento, murmuró. La viuda lo miró y se echó a reír secamente sin ningún atisbo de humor. ¿Lo sientes? Ja. Ahora lo sientes. Entonces devuélveme a mi hijo. ¿Puedes hacerlo? Ve a morir a la capa más profunda del infierno, asesino. Se había preparado para escuchar algo así, pero lo que dijo la mujer todavía asestó un golpe brutal a su mente. Ahora entendía completamente lo que Shirou-san le había dicho en la tienda de armas de Erard. No había forma de que el paisaje que estaba mirando en este momento, el rostro demacrado y la mirada llena de odio y agonía de la mujer frente a él, así como de los otros aldeanos, fuera algo creado por una computadora. A pesar de que había hecho todo lo posible por negar la verdad, no hay nada que pueda hacer ahora más que aceptarlo. No está en un juego.
Había estado actuando como un bastardo idiota e irresponsable desde el día en que fue convocado a este lugar. Sabía a ciencia cierta que esa mirada de la mujer y sus palabras rencorosas lo perseguirían por el resto de su vida. No merezco ser llamado héroe. Requisito cumplido. Curse series. Spear of Slow desbloqueado. A pesar de que Malty todavía estaba furiosa por dentro, había algo que nunca había pensado que haría antes, pero en este momento, estaba cagada de miedo. Que era poner un pie dentro de la sala de audiencias del Palacio Real para enfrentar a su padre. En ese momento, no había nada que quisiera hacer más que huir lo más lejos posible de este lugar. Pero con los caballeros que la escoltaban caminando detrás de ella y Motoyasu, sabía que no tenía forma de escapar. Y efectivamente, cuando abrieron la entrada de la habitación para que ella y Motoyasu entraran, lo primero que vio fue el rostro de su padre, que tenía una expresión sombría que ocultaba una furia fría. Su Majestad, la princesa y el héroe de la lanza están aquí. El rey se levantó del trono. Saludó a los caballeros y a las otras personas en la habitación. Todos, despídanse. Déjenos en paz. Los caballeros y los cancilleres se inclinaron profundamente y salieron de la habitación. Después de cerrar la última puerta que conducía a la cámara, Malty se sobresaltó. Padre, no quiero escuchar ninguna excusa. Esas frías palabras provenientes de la boca del rey aparentemente congelaron el aire en la habitación. Lo único que quiero saber, continuó mientras sus ojos miraban directamente a la cara de su primera hija como si perforara su alma, es por qué diablos pensaste que era una buena idea robar el sello real y hacer una falsificación. Decreto real. La cabeza de Motoyasu se giró bruscamente hacia la dirección de Malty en estado de shock. Mine. ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que sentí cuando ese hombre irrumpió en esta misma habitación y anunció frente a todos los miembros del Consejo Real que estabas arruinando su pueblo con todos esos impuestos y aranceles irrazonables, que ni siquiera di en cuenta? ¿Permiso para? El rey continuó gritando, ignorando a Motoyasu. ¿En qué estabas pensando, haciendo algo así a mis espaldas? Sabes que lo mejor que pude hacer para sofocar esa llama antes de que comenzara a quemar todo el reino fue admitir que sobreestimé la habilidad del héroe de la lanza y retractarme de esa falsa decretar antes de que pudieras arruinar todo. Tú. Nunca antes Motoyasu había escuchado al rey gritarle a su hija con tanta dureza y enojo. En este momento, incluso él tenía miedo de la persona que una vez pensó que era solo un viejo loco senil, porque solo quería ayudar a Motoyasu-sama. Soltó Malty. Ella comenzó a llorar. Motoyasu-sama ha sido tan amable conmigo, al verlo intimidado por ese bastardo de Shield, no pude soportarlo. Dijo ella entre hipo. Solo quería darle una recompensa, se merece tener. Eso era una completa mentira, sin embargo. Si alguien le prestara mucha atención, vería que no le salían lágrimas de los ojos, a pesar de que estaba llorando tan fuerte. Ella solo quería hacer de Motoyasu el señor de la aldea para que nadie pudiera interponerse en su camino de robar esa aldea hasta la última moneda que tenían. Y ahora mismo, no se sentía triste ni asustada. Lo único que quería hacer en este momento era tener un ataque. Parece que te he dado demasiada libertad, Malty, dijo el rey con frialdad. No importa cuánto te amo, hacer algo como esto es exagerado. A partir de ahora, no se te permite emprender aventuras. Los ojos de la princesa se agrandaron. ¿Qué pero? No hay pero, su padre no la dejó terminar la frase. Aunque eres la hija que amo, no vale la pena dejar que arruines todo el país con tu idiotez. De ahora en adelante te quedarás en este castillo. El rostro de Malty se puso tan rojo como su cabello por la ira. Eso fue solo la audacia. Si está encerrada dentro de este estúpido castillo, ¿cómo va a seguir adelante con su plan para seducir al héroe de la espada ahora? De repente, Motoyasu levantó la voz junto a ella. Su Majestad, ¿puedo pedir su favor para perdonar a Mine esta vez? A pesar de que se ha equivocado mucho, sigue siendo una compañera importante para mí. Si está encerrada, ¿cómo vamos a luchar contra la ola? Los ojos del rey se entrecerraron. Tienes un punto, pero... Te prometo que la vigilaré de ahora en adelante, insistió el héroe de la lanza. Me aseguraré de que no vuelva a cometer este tipo de error. Es una compañera que aprecio y no soporto verla encerrada así. Por favor. El rey Aultkai cerró los ojos pensativo. Luego, asintió. Muy bien, entonces. Pero esta es tu última oportunidad, espearero. Si algo malo sucede esta vez, sabes que tienes que asumir la responsabilidad, ¿no es así? Motoyasu asintió. Sí, señor. Sabía que se había equivocado mucho. Pero él no se va a rendir.
Sabía que tenía que compensar lo que había hecho. De ahora en adelante, actuará como un verdadero héroe y hará lo que un héroe debe hacer. Entonces, ¿cómo vas a explicar esto, reina Mireia? No solo tu país rompió el acuerdo de convocar a un solo héroe por cada país, sino que también parece, por las noticias que acabamos de recibir, nuestro dios, el héroe del escudo está siendo maltratado por tu familia real. Incluso tu rey y princesa lo llama violador. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ante la ira de todo el alto consejo de Silvel, así como los ojos inquisitivos de los diplomáticos de otros países, era increíble que Mireia aún lograra mantener su expresión tranquila sin mostrar ningún atisbo de nerviosismo. Sobre violar el acuerdo, entonces sí, me disculpo sinceramente por eso, dijo con calma, escondiendo la boca detrás de su abanico. El ritual de invocación ocurrió cuando yo no estaba en Melromark, y mi rey consorte en realidad lo hizo sin mi permiso. Me aseguraré de que enfrente el castigo adecuado por esa acción. Y ahora que los héroes ya fueron convocados, no es como si podríamos enviarlos de regreso para convocar a un nuevo lote de héroes, y si quieren permanecer dentro de Melromark o viajar está fuera de mi control. Sin embargo, he estado haciendo todo lo posible para solucionar eso. Estoy enviando palabras a los héroes, otorgándoles permiso para viajar libremente a otros países para que puedan ayudarlo a luchar contra las olas en sus países. Puede mandar a sus enviados para reunirse con ellos, para ver si está dispuesto a mudarse a sus países o no. Espero que eso sea suficiente para satisfacer tu necesidad de los héroes. Esas son solo palabras bonitas, se burló el representante de Seltoble. Si eres tan sincero, ¿qué tal si simplemente nos das algunos de los héroes? Los ojos de Mireia se endurecieron. Esa fue una propuesta muy audaz para decir, Lord Bentley. ¿Está insinuando que los cardinal héroes son algo que un país simplemente puede poseer como un objeto? El hombre corpulento vaciló ante la mirada de la reina de hielo de Melromark. No dije eso, pero... El ritual de invocación llama a los héroes cardinales a nuestro mundo, pero no los convierte en propiedades de los países que los invocan, lo interrumpió Mireia con voz aguda. Tienen derecho a decidir a dónde quieren ir o quedarse, y ningún país tiene derecho a retenerlos en ningún lugar, a menos que violen la ley del país en el que se hospedan o se los entreguen a alguien. Hay que tener cuidado con lo que dices, Lord Bentley, o ningún héroe va a venir a tu país cuando saben lo que piensas de ellos. Lord Bentley golpeó con furia las manos sobre la mesa. ¿Me estás amenazando? Solo estoy afirmando el hecho, respondió la reina con frialdad. Si no puedes soportar eso, tengo que decir que no estoy seguro de si es una sabia decisión de Seltoble seguir empleando a los héroes cardinales, ya que el destino del mundo no parece ser tan importante como tu beneficio personal. El representante de Seltoble miró a los representantes de los otros países. Obviamente, ellos también pensaban en lo mismo que él, pero nadie levantó la voz para apoyarlo. La reina de hielo de Melromark no era conocida por todos en el mundo con ese nombre por nada. Ella siempre supo golpear donde más dolía cuando se trataba de debates políticos. Los héroes cardinales estaban ahora en su mano. Si apoyaran la idea de Lord Bentley, no solo perderían la cara, sino que no habría forma de que pudieran atraer a los cardinal héroes a su lado si supieran que los iban a usar con fines políticos. Muy bien entonces, dijo finalmente el representante de Shusaku del Alto Consejo. Sin embargo, lo que tu país le hizo a nuestro dios, Lord Shieldero, no es algo que vamos a dejar pasar. La forma en que tu rey y tu princesa lo trataron es absolutamente inaceptable. No vamos a... Se detuvo a mitad de la oración cuando Mireia se levantó de su asiento. ¿Qué estás? En realidad, estaba planeando explicar eso también, Lord Werner, dijo con una voz más clara que antes. Verás, en realidad, el héroe del escudo está colaborando conmigo para librar a nuestro país de la corrupción y el maltrato de los demi-humanos desde adentro. Esas palabras eran una completa tontería, y parecía que incluso los silveltianos lo sospechaban. Eso fue aún más increíble que decir que su esposo era un demi-humano, se burló Lord Werner. Pero Mireia ni siquiera titubeó. Ella le respondió con una sonrisa alegre. Oh, pero es cierto. La prueba de eso es cómo consiguió una esclava demi-humana como su compañera y estuvo dispuesto a liberarla de la esclavitud después de que derrotó al héroe de la lanza. Su maltrato es solo un espectáculo para hacer que todo se vea más convincente. Y como puedes ver, está funcionando. Muchos nobles en nuestro país se han encariñado con él después del duelo sagrado. Si no me equivoco, tu país ya sabía lo que sucedió después de la segunda ola de Melromark, ¿verdad? ¿Tú no? Ese era un hecho que los representantes de Silvel no podían negar.
Después de todo, tenían espías dentro de los límites de Melromarc, e incluso sin ellos, las noticias sobre el duelo sagrado en el Palacio Real después de la segunda oleada de Melromarc ya se habían extendido. No hay forma de que no sepan nada al respecto. Así que también estás usando a los héroes para tus propios asuntos sucios, después de todo. Qué noble de tu parte. Mireia se volvió hacia la dirección de la voz. Esas palabras sarcásticas provinieron de nadie más que de su archirrival en la política, el embajador del país oriental de Reiki, Ostourai. Se habían visto muchas veces antes, pero Mireia nunca pudo soportar a la otra mujer. Tal vez porque ambas eran mujeres políticas, o tal vez fue la actitud sarcástica de Ost contra ella lo que la molestó muchísimo. Eso fue un poco duro, Lady Ourai, la reina de hielo de Melromarc negó con la cabeza. Puedes pensar en ello como un favor que el héroe del escudo nos está haciendo. Todos saben que hemos estado tratando de arreglar nuestra relación con Silvel durante bastante tiempo, y al mismo tiempo ocurrió el ritual de invocación. Escuché el noticia de que nuestro distrito de protección de mi humano fue destruido. Por eso le pedí ayuda al héroe del escudo para arreglar un poco la situación con los de mi humanos de nuestro país. Simplemente estoy actuando por el bien de mi país, y yo creo que incluso tú harías eso si algo así sucediera con el tuyo. El silencio cubrió la sala de reuniones durante un rato. Entonces, el representante Genmu del Alto Consejo se puso de pie. Parece que no tenemos más remedio que darte el beneficio de la duda por ahora, Reina Mireia. Sin embargo, no pienses ni por un minuto que esto ha terminado todavía. Si descubrimos que nos estás mintiendo, y si Lord Hieldero sigue siendo maltratado, entonces la guerra es inevitable, te lo aseguro. Mireia asintió, sin decir una palabra. Entonces, creo que eso es todo por nuestra reunión de hoy. Uno por uno, los representantes de los países comenzaron a salir de la cámara. La última en salir de la habitación antes que Mireia fue la propia Ost. La representante de Reiki miró a la reina de hielo de Melromarc con una leve sonrisa en los labios. Entonces, un favor, Mireia le respondió con una sonrisa de tranquilidad. Sí, un favor. ¿No escuchaste lo que dije hace unos minutos? Oh, cielos, la sonrisa burlona de la morena ni siquiera podía ocultarse incluso con la mano frente a su boca. El héroe del escudo debe ser el hombre más agradable que jamás haya accedido a ayudar a alguien a quien ni siquiera ha conocido cara a cara, incluso después de que el reino de esa persona lo hizo pasar por el infierno. Tengo muchas ganas de verlo algún día para ver qué tipo de persona que es, un hombre heroico que se ofrecería a ayudar incluso a sus enemigos sin pensarlo, o un tonto irremediablemente ingenuo que todavía no se ha dado cuenta de que está siendo utilizado como algo para negociar en la mesa política. Y eso es si, en realidad fuera qué buena persona. Pues sí, lo es, le contestó Mireia con una sonrisa serena. Y te aseguro que algún día lo conocerás. Y cuando lo hagas, veremos si estaba diciendo la verdad o no. Dejándose caer en el sofá de su habitación en la embajada, Mireia dejó escapar un profundo suspiro de fatiga. Obviamente, esta no era la primera vez que mentía. Después de todo, como la reina de un país y la que tenía que ocuparse de los asuntos diplomáticos, mentir era algo que necesitaba hacer a diario. Podía mentir en cualquier momento y en cualquier lugar sin siquiera parpadear. Sin embargo, esta era la primera vez que su corazón se sentía tan pesado después de escupir mentiras como esa. ¿Por qué? Tal vez es porque se sintió avergonzada. Ella sabía exactamente la razón por la que su querido esposo hizo algo así. Ella diría que cualquiera con la cabeza tranquila se solidarizaría con él por su deseo de venganza. Después de todo, Silvel nunca se disculpó con él ni con Melromarc después de ese incidente, ni siquiera intentó hacer algo para compensarlo. En todo caso, preferirían restregárselo en la cara, considerando que él era la misma persona que aplastó su ambición de conquistar el mundo entero. Sin embargo, eso no justifica la forma en que lo estaba haciendo. A diferencia de los demás aristócratas de esta tierra, ella era una de las pocas personas que comprendía que no todos los convocados para ser los héroes cardinales lo consideraban un honor. El ritual de invocación básicamente secuestra a personas aleatorias que las armas legendarias afirman ser aptas para empuñarlas de diferentes mundos y las obliga a asumir el papel de héroes, sin que las personas tengan nada que decir al respecto. Y lo que Outcry estaba haciendo no era diferente de secuestrar a una persona inocente, que no sabía nada sobre el conflicto entre él y los demi-humanos, para torturarla solo para satisfacer su sed de venganza. En este momento, el corazón de la reina de Melromarc estaba lleno de culpa y vergüenza de sí misma.
Incluso después de todos esos años, todavía no podía hacer nada para sofocar la ira dentro del corazón del hombre que más amaba en este mundo. Si ella hubiera sido capaz de hacer algo, todo podría no haber sucedido. Una sombra apareció en la habitación en una ráfaga de viento. Miró a la gente. Informe. Las cosas se están calmando en Melromark, Su Majestad, respondió la sombra. Nada peor que antes le está pasando al héroe del escudo, y parece que está planeando viajar por todo el país para ayudar a la gente y reunir más seguidores. No hay mucha diferencia entre los héroes de la lanza y el arco, aunque por lo que observamos, el héroe de la lanza parecía ser un poco más cuidadoso con la princesa Malti que antes. Hace unos días, tuvo un enfrentamiento con el grupo del héroe de la espada en el taller de Erard, y dijo algo que enfureció a la hija de Ike Randell. Punto que ella lo atacó justo dentro de la tienda. Cuando salió del lugar, estaba más que conmocionado, por lo que observamos. Mireya parpadeó. ¿Qué podría haber sucedido que le dio a alguien como el héroe de la lanza tanto trauma? ¿Qué pasó ahí? Exigió, pero la sombra negó con la cabeza. No había forma de saberlo, Su Majestad. No había forma de que pudiéramos acercarnos a la tienda en ese entonces sin que el héroe de la espada se diera cuenta, y la princesa Malti también estaba allí. Tratamos de preguntarle a Erard, pero se negó rotundamente a decirnos qué sucedió, diciendo repetir las palabras que dijo ese bastardo me ensuciaría la boca con una expresión llena de disgusto. Y también dijo que se negaría a vender equipo al héroe de la lanza y su grupo de ahora en adelante. Mireya hizo una mueca. Conocía a Erard desde hacía mucho tiempo, pero nunca imaginó que habría un día en que escucharía al amable herrero decir algo así. ¿Qué diablos hizo el idiota de espearero? La relación entre los héroes y el reino estaba llegando a un punto peligrosamente bajo. Si ella no hizo nada inmediatamente. ¿Qué están haciendo los héroes en este momento? Le preguntó a la sombra. Cuando dejé el reino para entregar esta información, todos se estaban preparando para partir, excepto el héroe de la lanza, respondió el agente. Se quedará cerca de la capital porque la princesa Malti está con él, pero los otros 3 héroes no se quedarán en un solo lugar. Los héroes del arco y el escudo viajarán por todo el país, y el héroe del escudo irá al oeste. Y el héroe del arco va hacia el norte, pero el héroe de la espada ha elegido Seltoble como su próximo destino. Seltoble, ese país estaba al otro lado del continente. Era imposible para ella ir allí para encontrarse con él cara a cara ahora. Todavía tenía que lidiar con otros problemas políticos aquí en Silvel, y también necesitaba encontrarse pronto con el héroe del escudo si quería mantener esta fachada. Se puso de pie y caminó hacia la mesa. La poderosa bruja de hielo levantó la mano y un orbe hecho de hielo que nunca se derrite comenzó a formarse en su palma. No había usado esta forma de comunicación durante mucho tiempo porque era muy derrochadora e ineficiente, pero en esta situación, era la única forma de contactar al héroe de la espada sin tener que salir de Silvels. Llévale esto al héroe de la espada y asegúrate de que él y sus compañeros lo reciban sin fallar, le dijo a la sombra. Has conocido al héroe de la espada antes, así que eres la única persona en la que puedo confiar con esto. No me falles, Akari. La sombra se quitó la máscara que llevaba puesta, revelando el bonito rostro de la sombra que se había enfrentado a Emilia en el bosque hace un mes. Haré todo lo que pueda para encontrar a Lore Swordero, Su Majestad. ¿Cómo puedo agradecerte lo suficiente por hacer esto por nosotros? Emilia asintió con la cabeza hacia el comerciante que conducía el carruaje en el que estaban sentados. El joven giró la cabeza y le dio una sonrisa brillante. Debería ser yo quien dijera esas palabras, Lore Swordero. Si no hubiera sido por ti, nuestro pueblo habría sido arrasado por esos lupinos. Es un honor para nosotros hacer cualquier cosa para pagarte por tu ayuda. Este comerciante, Bertold, era el hijo del señor de la Fan Village. El equipo Emilia lo había conocido antes, durante su estadía en la mansión del señor después de derrotar a la manada de lupinos que aterrorizaba a la aldea. Aunque era el hijo del líder de la aldea, prefería tener su propio negocio que sentarse detrás de una mesa para hacer el papeleo todo el día. Cuando se fueron de Castletown, él también estaba allí por sus propios asuntos y se había ofrecido a llevar al equipo a Seltoble. También iba por ese camino para traer sus productos para vender allí, que debido a la manada de lobos monstruosos, habían estado en los almacenes durante bastante tiempo. Es tan afortunado para nosotros que llegaste temprano, Lore Swordero, continuó felizmente el comerciante. Gracias a eso, no necesitábamos pedirle al reino que enviara a los caballeros. Si llegaste unos días tarde. ¿Hay algo malo con eso? Preguntó Welt con curiosidad.
Quiero decir, no es que todos en los caballeros reales sean unos idiotas inútiles, no es así. El joven comerciante vaciló. Bueno, por supuesto que no, pero, se mordió el labio, es mejor que los caballeros reales no se involucren en este asunto. Ya sabes, por supuesto que no todos son así, pero, muchos de los caballeros no van a tratar cosas como esta como algo digno de su atención. Prefieren sentarse y emborracharse que ensuciarse las manos protegiendo a campesinos sin valor como nosotros. Algo así ya nos sucedió en el pasado, así que... Tercia chasqueó la lengua con disgusto. Pensé que los Royal Knights eran malos antes, pero son incluso más repugnantes de lo que pensaba. Oye, no todos son malos, ¿sabes? La reprendió Farrie. Algunos de ellos realmente nos ayudaron a nosotros y a Sir Shieldera durante la pelea en Ryute Village, ¿recuerdas? No todos ellos son como ese idiota de comandante. La doncella espada hizo una mueca. Todavía, hablando de Ryute Village, recordó Bertolt de repente, escuché que el reino nombró un nuevo señor allí recientemente. Me dijeron que el nuevo señor era el héroe de la lanza. Welt se puso de pie tan repentinamente que el carruaje se sacudió de una manera muy peligrosa. Exclamó con rabia. ¿Qué? ¿Qué hizo ese bastardo para merecer ese honor? ¿Tienes que preguntar? Tercia le respondió con una voz mordaz llena de sarcasmo y odio. ¿Qué no puede hacer, siendo el niño de juguete de la princesa perra? Simplemente llévala a la cama y fóllala, luego dile que se vaya a llorar con el querido papá, y todo será suyo. ¿No es conveniente? Tengo muchas ganas de ver cómo el pueblo lo derroca, dijo Farrie sombríamente. El miembro más pequeño del equipo también estuvo de acuerdo con ellos. Yuki odia al chico de la lanza. Sopló la frambuesa infantilmente. Bertolt hizo una mueca. ¿El héroe de la lanza es realmente tan malo? Quiero decir, sé lo que le hizo al héroe del escudo, pero... Se detuvo a mitad de camino al ver las caras de los tres jóvenes. Tragó saliva. No importa. Entonces, Emilia se aclaró la garganta para llevar la conversación en otra dirección. ¿Qué tipo de productos vas a vender en Seltoble? Ah, me alegro de que hayas preguntado. El rostro del mercader se iluminó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo hecho de una especie de metal brillante muy parecido a la plata. Mi familia se especializa en la fabricación de joyas. Nuestros productos son muy conocidos en todo el mundo y la gente pagaría mucho por una pieza de joyería hecha por nosotros. Sin embargo, debido a que nuestros productos están hechos a mano, es imposible para nosotros producirlos en masa, y si no podemos vender nada durante un mes, bueno, ya sabes lo que sucederá. Ni siquiera tenemos dinero para contratar guardias para hacer una caravana. Así que es por eso que nos dejaste acompañarte, ¿eh? Se rió entre dientes Emilia. Podrías haber dicho que necesitabas guardaespaldas para tu caravana en primer lugar. El joven comerciante volvió a hacer una mueca. Lo siento, es solo que tengo un accesorio muy valioso que necesito entregarle a alguien, y esta ruta generalmente tiene una banda muy viciosa de bandidos al acecho robando caravanas que se las arreglan. Los aventureros normales no serán suficientes contra ellos, y debido a que los lupinos atacaron nuestra aldea, no podemos encontrar suficiente dinero para contratar a alguien mejor para protegernos todo el camino a Seltoble, así que... De repente, el carruaje se detuvo con un chirrido. Desde afuera, una voz ronca y áspera llegó a través de la abertura de tela. Salgan de ahí con las manos en alto. Están rodeados y no nos va a importar cuál de ustedes sea ensartado bajo nuestras espadas. El ex guardián suspiró. Oh chico, la voz no mentía. La pequeña caravana en realidad estaba rodeada por 4 figuras encapuchadas. Emilia no podía ver sus rostros, pero podía sentir la hostilidad saliendo de cada uno de ellos. No es algo desconocido para él. Después de todo, había conocido a muchos bandidos en el pasado. Lo intrigante eran las armas que sostenían. Cada uno de los bandidos sostenía un arma diferente. El que estaba parado frente al carruaje empuñaba una lanza con la punta decorada, el que estaba al lado del carruaje en el lado derecho tenía una larga barriche, el del lado izquierdo empuñaba una gran martillo, y el que sostenía la brida del filorial que tiraba del carruaje llevaba consigo una cimitarra en una vaina grabada con gemas. El ex guardián podía darse cuenta de la calidad de cualquier arma que viera con solo un vistazo, y está más que seguro de que las armas que empuñaban los 4 bandidos eran de la mejor calidad que había visto en armas mundanas. No hay forma de que unos meros bandidos puedan poseer armas tan buenas. Y sus posturas eran las de los soldados oficiales entrenados en el arte de la guerra. Estos tipos no son bandidos normales, eso es seguro. Bueno, se burló el de la lanza.
Parece que hoy recibimos un buen botín, ¿no? Una caravana que viene de la ciudad, custodiada por un tipo con ropa elegante junto con un montón de mocosos. Emilia suspiró. O estos tipos eran idiotas, o simplemente eran novatos que no sabían muchas cosas sobre ser un bandido. ¿Sabes qué? Dijo, sacudiendo la cabeza. Podrías haber hecho un trabajo mucho mejor si te hubieras quedado en una emboscada y lanzado un ataque sorpresa. Ahora, sin el factor sorpresa, has perdido la mayoría de tus ventajas. ¿Estás seguro de que eres ladrón? Esas palabras indiferentes sorprendieron a los 4 bandidos. Aunque nadie podía ver debajo de sus capuchas, estaba claro que estaban completamente nerviosos. Tú. Uno de los bandidos, el que empuñaba la larga bardiche decorada, señaló a Emilia con su dedo tembloroso. ¿Quién te crees que eres, subestimándonos así? ¿Es eso realmente tan importante? Gruñó el ex guardián. Lo único que debería importarte ahora es huir, porque a este paso no eres rival para mí. Todos ustedes. Bastardo. Antes de que el bandido pudiera terminar su oración, fue detenido por el bandido que sostenía la cimitarra. Este parecía ser el líder de los 4, porque Emilia podía sentir un aura de mando proveniente de él. No caigas en su truco, dijo en un tono tranquilo. Está tratando de irritarte para que pierdas la cabeza antes de la pelea. Si no te calmas, realmente nos derribará a todos. Emilia sonrió. Bastante listo para un bandido, ¿no? Y si crees que puedes escapar fácilmente, continuó el líder con un gruñido, entonces estás muy equivocado. La cimitarra salió volando de su vaina más rápido de lo que todos imaginaban. La hoja dibujó un arco en el aire, apuntando al cuello de Emilia en un destello brillante. Si la persona con la que el bandido estaba peleando fuera un guerrero normal, ese ataque le habría cortado la cabeza antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero lástima por él, ahora mismo no se enfrentaba a un guerrero normal, sino a Emilia, el ex counter guardián con toda una vida de experiencia luchando en muchos campos de batalla. Con un simple movimiento de su mano, la espada legendaria voló hacia arriba, deteniendo la hoja de la cimitarra en su camino, sin siquiera salir de su vaina. Sin detenerse ni un segundo, el héroe de la espada le dio una patada baja a los talones del bandido, tirándolo al suelo y, mientras todavía se agitaba en el aire sin control, una rodilla golpeó su estómago y lo envió volando. Rebotó 1, 2, 3 veces en el suelo dolorosamente. ¿Algo más impresionante que me puedas ofrecer? Se burló el héroe de la espada, y esas palabras provocaron una oleada de ira en la banda de bandidos. No te atrevas a burlarte de nosotros. El bandido que empuñaba un martillo, el más alto de los 4, que superaba incluso a Emilia, que era considerado bastante alto para ser un hombre adulto, gritó y se lanzó hacia adelante. Balanceó el arma pesada en un camino horizontal, apuntando a su cintura, donde estaba seguro de que no sería capaz de bloquear si no quería que su arma se rompiera. Y tal como esperaba, el guerrero rojo tuvo que saltar, y eso le daría una gran oportunidad a su hermano de armas para cortarlo cuando estaba en el aire. Lo que no esperaba era que su objetivo de repente girara en el aire y le diera una patada en la cara al que iba a por él. Lo hizo con tanta facilidad y sin esfuerzo que fue como si ya hubiera leído sus mentes. El bandido con la cimitarra una vez más se estrelló dolorosamente contra el suelo, y justo cuando sus pies tocaron el suelo, la mano de Emilia arremetió y la empuñadura de la espada legendaria golpeó al bandido que empuñaba el martillo en la mandíbula. La capucha se le cayó de la cabeza y Emilia se sorprendió de lo que vio. Un demi-humano, El bandido tendido en el suelo tenía orejas de animales en la cabeza. Orejas redondas de oso, para ser exactos. Se veía un poco igual que Raptalia, aunque un poco más rudo y salvaje. Su rostro era similar al de un esclavo que Emilia había visto en la tienda de Beloucas. Su rostro era el de un humano, pero sus mejillas estaban cubiertas de pelaje marrón como el de un oso. Los otros 3 bandidos se reunieron alrededor del oso semihumano. El hombre mismo se arrastró desde el suelo y rápidamente agarró su arma que yacía a su lado. Los 4 bandidos ahora miraban al héroe de la espada con los mismos ojos cautelosos. El hombre con el que estaban luchando era mucho, mucho más peligroso de lo que habían pensado. ¿Quién diablos era este tipo? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? El tipo antes mencionado se estaba burlando de ellos. Si eso es todo lo que tienes, te aconsejo que huyas antes de que te maten. No puedes ganar contra mí. Escuchar esas palabras hizo hervir la sangre de los 4 bandidos. Agarrando sus armas con fuerza, los 4 gritaron el mismo grito de rabia y corrieron hacia adelante, cargando contra el héroe rojo. Los 4 hermanos estaban todos en el nivel 40 y superior.
Habían luchado uno al lado del otro durante años y se habían enfrentado a muchos enemigos juntos. No hay forma de que se rindan tan fácilmente contra una sola persona. Pero una vez más, los cuatro quedaron desconcertados por la habilidad del extraño guerrero al que se enfrentaban. Por lo que observaron, su oponente solo tenía un nivel 45 como máximo. Cuando se trataba de poder, no era mucho más fuerte que ellos. De hecho, su fuerza y velocidad podrían incluso superarlo. Pero por alguna razón, ni siquiera pudieron acertar. Su trabajo en equipo no estuvo nada mal, pero el hombre era demasiado bueno. Bailaba entre la lluvia de golpes y vaivenes que le lanzaban los cuatro hermanos sin dejar siquiera que su arma rozara su abrigo. Es como si hubiera leído sus mentes y supiera exactamente dónde iban a atacar para evitar ese lugar. Él era como ella. Ese único segundo de reminiscencia hizo dudar a los cuatro bandidos. Y ese mismo momento fue su perdición. Con un movimiento realmente rápido de su mano, la espada legendaria envainada voló hacia adelante y golpeó al bandido que sostenía el martillo de guerra precisamente en la muñeca izquierda. Gruñó de dolor. Su mano izquierda fue forzada fuera del asta del arma. A pesar de que era un demi-humano tipo oso, todavía es imposible sostener algo tan grande y pesado con una mano, y por lo tanto, naturalmente, dejó caer el arma dolorosamente sobre su pie. Y esa fue la misma apertura que Emilia estaba buscando. Corriendo a través de la lluvia de golpes, envió una brutal patada al pecho del bandido, enviándolo por los aires. Sin siquiera detenerse, balanceó su arma hacia un lado, golpeando al portador de la lanza en la parte posterior de la rodilla, seguido de otro golpe en la nuca, haciéndolo caer al suelo de dolor. Pateando al bandido caído en la espalda, lo usó como trampolín para cerrar la distancia entre él y los otros dos bandidos. Y con dos simples golpes, uno horizontal y otro vertical, dislocó los hombros de los dos, obligándolos a dejar caer sus armas al suelo en agonía. Todo sucedió en exactamente 5 segundos. Las capuchas de los cuatro bandidos se abrieron, revelando la cabeza de un zorro, un tigre y un perro demi-humano debajo de ellos. Y el arma del guerrero rojo aún se negaba a salir de su vaina. ¿Qué demonios eres? El líder de la banda, el hombre bestia tigre, se atragantó cuando el guerrero rojo comenzó a caminar hacia él. El hombre le respondió apuntándole con la punta de su espada envainada. Lo que soy no es tan importante. Lo importante es que has elegido a la persona equivocada con la que meterte. Ahora, ríndete si no quieres morir. Detente ahí o voy a matar a este mocoso. Todos giraron la cabeza hacia la dirección de la voz. El demi-humano zorro había agarrado la cimitarra de su líder, y ahora estaba agarrando a Yuki por detrás. Habiendo prestado demasiada atención a Miya, nadie se había dado cuenta de que se estaba moviendo. La hoja de la espada cortó la piel blanca del cuello del kitsune. Emilia volvió la cabeza, lentamente. Y todos estaban aterrorizados cuando el camino fue repentinamente bombardeado con increíbles intenciones asesinas. Lentamente, la hoja de la espada legendaria se deslizó fuera de su vaina. Y cuando el ex-counter guardián abrió la boca, la voz que salió era 2 octavas más baja que su voz habitual. Hazlo. Te reto a que lo hagas. Si te atreves a sacar una sola gota de sangre de ella, te juro por el Dios que tengas en este mundo que ninguno de ustedes, bastardos, dejará este lugar con vida. El zorro de mi humano estaba a punto de orinarse. Sin embargo, todavía puso cara de valiente y se burló. Entonces veamos quién va a matar a quién primero. Pero antes de que pudiera hacer algo. Tú, malvado. Yuki odia a los matones como tú. Y el demi-humano con orejas de zorro quedó impresionado por un estallido de energía proveniente de la niña que sostenía en su brazo. Cayó al suelo dolorosamente, y cuando logró recuperarse, un enorme zorro con pelaje blanco a su lado y 3 colas gigantes estaba parado frente a él. Y las enormes fauces con 2 filas de dientes increíblemente afilados y 4 colmillos puntiagudos estaban justo enfrente de su cara. Un fuerte rugido y una ráfaga de aire proveniente del interior de la garganta de la criatura le azotó la cara. Naturalmente, hizo lo mismo que cualquiera haría al enfrentarse a esta situación. Él se desmayó. ¿Qué debemos hacer con ellos ahora? Bertold preguntó preocupado mientras miraba a los 4 bandidos, que ahora estaban atados en el suelo. El oso de mi humano gruñó en un tono desafiante. Solo mátanos y al diablo con eso. Preferiríamos morir antes que perder nuestro honor. Tercia miró al bandido con incredulidad. Ustedes son bandidos. ¿Creen que tienen derecho a hablar sobre el honor? En realidad, no lo son. Todos se volvieron hacia Emilia, que acababa de levantar la voz. Welt parpadeó sorprendido. ¿A qué te refieres, Sensei?
Esas armas que llevaban son de muy alta calidad, explicó Swordero. No hay forma de que simples bandidos puedan obtenerlos fácilmente. Y por lo que vi durante nuestra pelea, están bastante acostumbrados a pelear con ellos, lo que significa que esas armas fueron las que se hicieron para ellos, no algo que robaron de otros guerreros. No son bandidos normales, eso es seguro. Por lo tanto, señaló con la punta de la espada legendaria al semihumano tigre, ¿para quién estás trabajando? ¿El rey te envió aquí para asesinarnos? ¿El rey? Ja. El bandido rió secamente y escupió en el suelo. Que se joda el rey. Preferimos morir antes que trabajar para ese hijo de puta. No hay nada que queramos más que estrangular a ese bastardo mientras duerme. Ese arrebato realmente sorprendió a Emilia. Entrecerró los ojos. ¿Sabes que decir esas palabras equivale a traición, no? Ja. Como si esa cosa trivial fuera importante para nosotros ahora. El oso de mi humano resopló secamente. Nuestro pueblo fue destruido, nuestro señor fue asesinado, y la única persona que nos cuidaría, su hija, fue encarcelada sin razón alguna, todo por ese bastardo y sus caballeros. No nos queda nada en este mundo. Después de todo. El equipo Emilia se miró horrorizado. Algo así sucedió de verdad. Sabían que el rey odia a los demi-humanos, pero hacer algo así estaba simplemente mal. Sé que el rey es un idiota, pero no puedo creer que haya hecho algo tan horrible. Tercia apretó los dientes y los demás miembros del equipo asintieron con entusiasmo, considerando cómo convirtió al bastardo de lanza en el señor de una aldea que protegía el héroe del escudo. No es nada sorprendente después de todo, ¿no? Huelgriu no. Emilia solo miró a los 4 demi-humanos atados con ojos calculadores. Luego, cuando abrió la boca, salieron las siguientes palabras. ¿Me tomás por tonto? Nadie esperaba que el héroe de la espada dijera algo así. Farrie comenzó. Sensei, esas palabras podrían ser agradables si no provienen de alguien que acaba de atacarnos con intenciones maliciosas, dijo el ex guardián sin siquiera tratar de ocultar la sospecha en su voz. Por lo que sé, esto podría ser solo una estratagema para obtener mi simpatía y ponerme en contra del reino de Melromark. Sin mencionar que todos ustedes son demi-humanos, el principal tipo de ciudadanos de Silvel, que son bien conocidos en todo el mundo. Mundo como el archienemigo de este reino. ¿Cómo debería saber que este no es un plan de Silvel para hacerme abandonar este país para ir a su lado? No quería ser cruel. Sin embargo, su experiencia en la vida le había demostrado que rara vez hay algo que pueda considerarse una coincidencia. Y por lo que descubrió de su reunión de inteligencia en Melromark, mientras que el reino en sí tenía sus fallas, el país de Silvel tampoco era completamente inocente. No quería favorecer a ningún lado en este momento. Por lo tanto, sabía que necesitaba tener cuidado. No podía darse el lujo de confiar en las palabras de esos 4 de inmediato, a pesar de que su expresión y comportamiento parecían estar genuinamente enojados. Por lo tanto, decidió incitarlos. Quería ver cómo reaccionarían contra esas palabras aparentemente crueles. Y parecía que sus palabras solo lograron enojarlos más. El tigre de mi humano se rió en un tono seco. HMPH. Si eso es lo que piensas, entonces claro, deja que todo sea así. Si quieres hacerlo, adelante, córtanos. No tenemos nada más de lo que arrepentirnos. Al menos así, seremos poder reunirme con nuestro señor. Emilia desenvainó con calma la espada legendaria. Miró a los 4 bandidos con ojos impasibles. ¿Son esas tus últimas palabras? Los demi-humanos solo le dieron 4 miradas desafiantes similares. Emilia suspiró y levantó su espada. Luego, de repente, se dio la vuelta y cortó una flecha que apuntaba a él en el aire. ¿Qué? Emboscada. Well gritó y lanzó una flecha propia en la dirección de donde había venido la flecha. Un grito de dolor mostró que efectivamente había alguien que los estaba disparando desde lejos. Como respondiendo a la represalia, las flechas llovieron desde el acantilado sobre ellos hacia el equipo y la caravana. «Déjamelo a mí». Tercia gritó y, con un movimiento realmente rápido, entregó un gran golpe con su espada gigante. El ascenso de clase, así como todo el entrenamiento que había hecho junto con su sensei y el equipo, la habían hecho mucho más fuerte de lo que solía ser, y la onda expansiva proveniente del columpio solo fue suficiente para volar todo el flechas viniendo hacia ellos. Y ese movimiento también expuso las posiciones de los emboscadores, dejándolos como objetivos claros para que Vuelta arrojara flechas sobre sus hombros. Los ojos de Emilia se entrecerraron cuando vio personas con pañuelos rojos sobre la boca que aparecían al final de la calle.
Mirando su espalda, vio que incluso el otro extremo también estaba bloqueado por una banda de los mismos matones que usaban pañuelos y empuñaban sables. El que los dirigía, parado frente al grupo que bloqueaba el frente del camino, se acercó y se burló con un tono altivo. Bueno, parece que alguien tiene mala suerte hoy. Ir directamente a nuestro territorio. Emilia negó con la cabeza. Oh, muchacho. Así que estos son los verdaderos bandidos. El líder de los bandidos gritó alegremente. Mátenlos a todos. Con sus pertenencias, vamos a tener una gran fiesta esta noche. El héroe de la espada suspiró y miró a los 4 demi-humanos en el suelo. ¿Sabes qué? Retiro mis palabras. Los bandidos en este mundo son todos idiotas. Una vez más, los 4 demi-humanos quedaron estupefactos. Ya estaban conmocionados e impresionados cuando Emilia derribó a los 4 solos antes, pero ahora, cuando vieron a los 5 miembros del equipo en acción, se dieron cuenta de que era una idea terrible tratar de robar a esta banda de monstruos. Su trabajo en equipo fue impecable. Los hermanos demi-humanos definitivamente no eran malos peleando en equipo, pero cuando vieron a los 4 adolescentes, no, 3 adolescentes y un Mekong gigante, peleando juntos para proteger la caravana contra no 4, sino 40 atacando a los bandoleros, comprendieron que no eran más que pececitos en un gran estanque. Cada vez que algún miembro del equipo mostraba una vacante, los otros miembros la llenaban de inmediato. Lo hicieron con tanta facilidad y rapidez que parecía que todos eran partes del mismo cuerpo. Hubo un momento en que la espada corta del arquero se le cayó de la mano en el aire, y la doncella espada que empuñaba la hoja gigante simplemente usó su propia espada como soporte para saltar en el aire y agarrar la espada que caía, entonces corta a un bandido en el aire mientras deja su espada en el suelo para que el arquero la use como escudo para derribar a 2 bandidos más. Luego, después de eso, intercambiaron armas y continuaron peleando como si nada hubiera pasado. Hicieron todo eso sin siquiera detener sus movimientos para pensar. Aún más absurdo que eso, ni siquiera mataron a ninguno de los bandidos durante toda la pelea. Todos tenían como objetivo inhabilitar a sus enemigos sin dañar demasiado sus vidas. Lo peor que habían hecho fue un bandido con un muslo roto y 3 más con los brazos mordidos sangrientamente por la Mekong gigante, que había pasado toda la batalla corriendo por el campo abofeteando a los enemigos con sus colas gigantes y lanzando aire helado en sus caras. Por supuesto, los enemigos eran bandidos estúpidos de bajo nivel sin ninguna habilidad notable, pero aún así. ¿Qué? ¿Quién diablos sois, monstruos? El líder de los bandidos gimió de dolor mientras miraba al equipo desde el suelo. El comerciante de joyas dijo con alegría. Elegiste el día equivocado para ir a robar a la gente, bastardos. Los que acabas de pelear son el héroe de la espada y su grupo. Los ojos de todos, incluidos los de los 4 demi-humanos, se abrieron en estado de shock. El héroe de la espada. Te voy a dar una opción, el antes mencionado héroe de la espada se acercó y dijo con voz fría. O se escapan de aquí, renuncian a la vida de bandolerismo, o voy a asesinar a cada uno de ustedes aquí mismo y destruiré sus almas para que nunca puedan reencarnar. ¿Qué van a hacer? ¿Escoger? Levantó la espada legendaria, que había tomado la forma de una espada negra que resumaba un aura malvada y amenazante. El último rastro de color desapareció de los rostros de los bandidos. Después de prometer de todo corazón que dejarían de ser bandidos, se levantaron apresuradamente del suelo y dieron media vuelta, huyendo de la escena sin siquiera atreverse a girar la cabeza. ¿Está bien dejarlos ir así? Bertold preguntó preocupado después de que todos los bandidos desaparecieron. Emilia asintió con la cabeza. Creo que sí. No quiero lastimar demasiado a nadie si puedo evitarlo. Dudo que puedan volver a robar a la gente sin traumatizarse después de esa pelea. Además, esta es una ruta comercial principal. Incluso si nos deshacemos de esta banda de bandidos, surgirán más si el reino mismo no tiene ninguna forma de evitar que la gente siga ese camino. Mi deber no es limpiar después de las fallas de las autoridades. Welt hizo una mueca. Eso es cruel, Sensei. Hablando de eso, el ex guardián se giró hacia los 4 demi-humanos atados en el suelo. Caminó hacia ellos y con un movimiento de su espada cortó las cuerdas que los ataban. Ustedes 4 tienen una destreza marcial bastante impresionante. Matarlos aquí es un desperdicio. Pueden usar sus habilidades para hacer cosas mejores que robar a la gente. Seré misericordioso con ustedes esta vez, pero recuerden mis palabras. La próxima vez que los vea robando a la gente, no me voy a contener como lo hice hoy. Luego se dio la vuelta, listo para partir. Los 4 demi-humanos se quedaron allí, todavía sin creer lo que estaba pasando frente a ellos.
¿Eres, realmente el héroe de la espada? Escuchó la voz del hombre bestia perro detrás de él. Dijeron que Swordero era una persona increíblemente cruel y despiadada que no dudaría en matar a cualquiera que lo molestara. Pero, nos perdonaste la vida. Y a esos bandidos también. Emilia resopló. Nunca me ha gustado que me llamen héroe, así que pueden pensar en mí como lo que quieran. Deberían estar agradecidos de que haya decidido mostrar misericordia y perdonarles la vida. ¿O quieren que me retracte de mis palabras y los mate a todos? ¿Aquí y ahora? Los 4 bandidos se miraron entre sí. Entonces de repente. Lord Swordero. Por favor, ayúdanos. Emilia se giró y se sobresaltó cuando vio a los 4 arrodillados frente a él desesperadamente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Por favor, señor. Usted es el único que podría ayudarnos ahora mismo. Repitió el demi-humano tigre, pero su voz ahora era desesperada. Si no nos escuchas ahora, ya no sabemos a quién debemos buscar. El equipo se había reunido alrededor de Emilia. Farrie dijo en un tono nervioso. Tal vez podamos intentar escucharlos, Sensei. Sabes, no hay nada de malo en ello, ¿verdad? No quiero verlos tan miserables así. Sí, estuvo de acuerdo Tercia. Se ven tan lamentables que me duele verlos así. Además, no es como si pudieran causarnos algún daño en este estado, ¿no es así? Emilia suspiró. A pesar de que los había sometido a un régimen de entrenamiento infernal durante más de un mes, todavía eran solo adolescentes inocentes e ingenuos. Él suspiró. Muy bien, entonces. ¿Cuál es tu historia? 1 hora más tarde, el grupo se reunió alrededor de una fogata en el campamento de los 4 bandidos. El tigre demi-humano, el líder del grupo, se sobresaltó. Mi nombre es Wotan, y estos 3 son, señaló el zorro, el oso y el perro, Warin, Ulfric y Wendell. Éramos ciudadanos del Urolona Village. Servimos al señor de la aldea, Lord Seato, y su única hija, la señorita Eclair Seato, como sus guardaespaldas. ¿Pueblo Urolona? Emilia parpadeó. No es eso. Sí, Tercia asintió solemnemente. Ese es el pueblo destruido durante la primera ola, y. El lugar donde mi papá, apartó la mirada, incapaz de terminar la frase. Así que no me equivoqué después de todo, Wotan asintió con una sonrisa. Eres la hija de Sirik Ramdell. He sospechado por un tiempo. Tercia parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Es tu espada, señaló el arma atada a su espalda. Esa gran espada con la empuñadura dorada era la misma arma que usó durante la última batalla en nuestra aldea. Incluso como peleas me recuerda a él, niña. Después de que mataron a nuestro señor, Sir Ramdell nos dijo que lleváramos su cadáver para correr. Y él retendría a los monstruos para que pudiéramos escapar. Siempre fue el mejor aventurero, incluso cuando se enfrentaba a la muerte. Un silencio solemne llenó el aire por un momento. Emilia sabía lo que sucedió durante la última pelea del dueño anterior de la espada de Tercia, por lo que el demi-humano tigre podría estar diciendo la verdad, después de todo. Levantó la voz. Lamentamos mucho tu pérdida. Pero tú, Lord Seato, fue asesinado en la ola por los monstruos de la ola, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo? Oh, eso es lo que todos pensaban, sí, gruñó Ulfric, interrumpiendo a Emilia. Incluso nosotros lo habíamos pensado, hasta que revisamos sus restos. Nuestro señor no fue asesinado por los monstruos Wave, fue asesinado. Después de llevar el cuerpo de nuestro señor a un lugar seguro, revisamos su cuerpo para ver si aún podíamos salvarlo o no, continuó Wotan. Y no hay palabras para explicar lo sorprendidos y enojados que estábamos cuando descubrimos un dardo muy pequeño en su cuello. No, no contenía veneno, sino un sedante muy poderoso. Eres un soldado experimentado, creo que lo entenderás. ¿Qué pasará si te quedas dormido cuando estás en medio de un campo de batalla? Lord Swordero miró a Emilia, quien asintió con la cabeza. Alguien realmente lo golpeó con ese dardo para que perdiera la concentración durante la batalla, y es por eso que los monstruos lo abrumaron y perdió la vida, dijo Wendell con amargura. Cuando les dijimos eso a todos los demás, simplemente desestimaron nuestro reclamo, y en realidad obtuvieron un punto, porque incluso nosotros no podíamos imaginar quién podría hacer algo así en medio de una batalla así, a alguien que llevaba un traje completo. Juego de armadura. Los ojos de Emilia se entrecerraron. Algo así era, de hecho, increíblemente difícil de hacer, pero definitivamente no imposible. Los espíritus heroicos ninja que conoció durante el tiempo que estuvo en Chaldea, como Fumakotaro o Katou Danso, o los diversos Hasan y Sabas, podían lanzar agujas y tipos similares de proyectiles con ese tipo de precisión muy fácilmente.
Alguien que logró hacer eso debe ser un asesino muy hábil, alguien como esas sombras. ¿Será que la reina fue quien ordenó el asesinato? Después de que pasó la ola, nuestra aldea fue destruida y nuestros aldeanos no tenían a dónde ir, los ojos de Wotan bajaron. Los comerciantes de esclavos del reino llegaron y capturaron a los aldeanos, e incluso fueron respaldados por los soldados del reino y la iglesia de los tres héroes, alegando que fuimos nosotros quienes hicimos que la ola sucediera porque éramos las plagas de esto mundo. Cuando la señorita Eclair llegó y vio lo que sucedió, se enfureció y persiguió a esos traficantes de esclavos para protegernos. Después de eso, la iglesia dijo que el demonio del escudo le había lavado el cerebro, y ha estado encarcelada por el reino desde entonces. Luego. Entonces, ¿lo que quieres de mí es que vaya al reino, saque a esa señorita Eclair tuya y escape? Adivinó el héroe de la espada. ¿Sabes que eso significaría marcarme a mí mismo como un forajido del país, no? Wotan negó con la cabeza. No, mi señor. Sabemos que hacer algo así lo pondría en una posición difícil con el reino. Lo que queremos es solo, por favor, mi señor, cuando regrese al reino, por favor, dígale una palabra al rey. Y averigua si la señorita Eclair sigue viva o no, y si lo está, por favor, cuídala por nosotros, no dejes que la maten, al menos hasta que regrese la reina. Ya perdimos a nuestro señor y nuestro pueblo. No podemos soportar ver a otra persona preciosa de nosotros morir irracionalmente así. Si puedes hacer eso por nosotros, juramos que te seguiremos hasta el final de nuestras vidas, Lord Swordero. ¿Por qué confías tanto en la reina? Emilia preguntó con curiosidad. Todavía no sabemos quién fue el asesino de tu señor, ¿no sospechas que ella podría ser la que ordenó su asesinato? Señaló. Lo que no esperaba era que Warren, el zorro de mi humano, de repente se pusiera de pie y lo señalara enojado. Tú. No creas que porque eres el héroe de la espada puedes decir cosas así sobre nuestra reina. Ella es una buena gobernante, y no voy a permitir que la insultes frente a mí. Warren. Lord Swordero no es de este mundo, por supuesto que no puedes esperar que él sepa sobre eso. Wotan regañó a su camarada y luego se volvió hacia Emilia. Me disculpo por su arrebato, Lord Swordero. Pero a pesar de que la reina es conocida como la reina de hielo, en realidad es una gobernante muy justa y considerada. Es humana, pero siempre trata a los demi-humanos como nosotros sin discriminación alguna. Y esa fue la razón por la que le confió la vida de los demi-humanos en Melromar Calor Seato, porque él era uno de los raros nobles en este país que no era un bastardo corrupto. Así que si estás pensando que es la reina que trató de matar a nuestro señor, es imposible. Emilia ponderó el pensamiento. Si un demi-humano defendería abiertamente al gobernante de un país que apestaba a discriminación racial como este, entonces supuso que no había razón para sospechar que la reina no era una gobernante decente. Sin embargo, no pondría su confianza en la reina tan fácilmente, especialmente cuando nunca la había visto cara a cara. Los políticos son siempre con los que más debe tener cuidado. Sin embargo, decidió guardarse ese pensamiento para sí mismo. Finalmente, asintió. Muy bien. La próxima ola ocurrirá en aproximadamente un mes. Cuando regrese a Melromark para prepararme para la ola, voy a preguntar por ella. Pero ahora, estamos en camino a Seltoble, y no vas a cambiar nuestro plan. Así que supongo que tendrás que esperar un rato. Los rostros de los 4 demi-humanos cayeron un poco cuando escucharon esas palabras. Pero aún así asintieron. Eso está bien para nosotros. Sin embargo, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Welt preguntó con curiosidad. No vas a volver a robar a la gente en el camino de esta manera, ¿verdad? Silencio. Los 4 hermanos jurados semi-humanos se miraron con torpeza. Nosotros, en realidad no hemos pensado en eso, admitió finalmente Wotan mientras se rascaba la cabeza. De todos modos, no tenemos a dónde ir, gruñó Ulfric. Somos fugitivos de un pueblo tildado de hereje por la iglesia de los 3 héroes. No importa a dónde vayamos, la gente nos apartaría la cabeza. Todos se miraron. Esto se estaba poniendo más difícil de lo que pensaban. Si ese es el caso, ¿qué tal si vamos a nuestro pueblo para ser los guardias de nuestra familia? Emilia se volvió hacia Bertold, que acababa de decir esas palabras. ¿Crees que es una buena idea? No veo ningún problema con eso, asintió el comerciante. Nuestro pueblo necesita desesperadamente personal después de ese incidente con los lupinos, y no discriminamos. Además, hace tiempo que necesitamos un equipo de guardias para nuestra caravana. No podemos permitirnos contratar guardias profesionales cada vez que los necesitamos. Para traer nuestros productos a otros países.
No puedo prometerte un salario alto o algo así, pero si estás de acuerdo, te puedo asegurar que nunca pasarás hambre. Si quieres, puedes comenzar tu trabajo ahora mismo, escoltarme a mí y a Lore Sword o aquí el Toble. Los rostros de los 4 semi-humanos se iluminaban con cada palabra que escuchaban. ¿De lo dices en serio? ¿De verdad nos vas a dar una oportunidad? Wendell dijo con una voz llena de esperanza. El comerciante asintió con una sonrisa. Por supuesto. Los 4 demi-humanos cayeron al suelo. Entonces por favor cuenten con nosotros de ahora en adelante, señores.